como decía Prado, para mí una alegría poder venir a compartir con vosotros una de las dimensiones que a mí me parece importante y que aportan de la cabalgata de Higuera, en la que, como ella bien ha dicho, he disfrutado de muchos momentos de su fiesta. Así que gracias por la invitación. Quizás yo, lo que venga un poco a subrayar, hablaba Concha antes de la aportación del cura Girón, que siempre conseguía cosas de la nada, ¿no? Quizás yo pueda aportar también algo del por qué, en otra dimensión, también él insistió y ayudó a dar un matiz evangélico a las escenas de las carrozas de la cabalgata de Higuera. El tema que se me confiaba compartir con vosotros era el Evangelio alma de la cabalgata de Higuera de la Sierra. Y yo me remontaría quizás un poco, y no voy a ser muy extenso, al mismo sentido de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no es más que la historia de la salvación que Dios obra en un pueblo y que un pueblo se va contando de una manera verbal de generaciones en generaciones y que llegado un momento determinado, siglo VIII antes del nacimiento de Jesús, se empieza a poner por escrito todas esas tradiciones orales. Esas tradiciones orales no contaban una historia realmente tal y como pasó, fideligna. Había datos históricos y había una recreación. Y esa recreación lo que aportaba era la experiencia religiosa del hombre justo en Israel, es decir, del hombre y de la mujer creyente. Por tanto, lo que se fue reflejando en el Antiguo Testamento no era puramente historia, era historia de fe. Dios interviene en la historia de un pueblo y en la historia de cada hombre, y ese hombre y esa mujer lo van transmitiendo de generación en generación hasta que llega un momento que eso se empieza a poner por escrito. ¿Por qué se empieza a poner por escrito? Para darle constitución a un pueblo, que tenga su identidad, que pueda tener su tierra con derecho, porque en competición con otros pueblos ellos necesitaban una historia, y esa historia necesitaba estar escrita para que tuviese no solamente alma, sino también cuerpo. Por tanto, las historias del Antiguo Testamento no son un libro de ciencia, no son un libro de historia, son un libro de experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios nos cuenta la Escritura, escrita por autores inspirados, llega un momento que alcanza su plenitud. Y cuando alcanza su plenitud, el autor sagrado nos traslada que Dios se encarna, se hace hombre. Y al hacerse hombre se inaugura lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, Nueva Alianza, para que fuese el amor de Dios, como decía antes Prado, tangible, se pudiese tocar, se pudiese escuchar, se pudiese observar, se pudiese contemplar ese amor de Dios en un hombre, Jesús de Nazaret. ¿Qué significa Jesucristo? Jesús. Dice la Biblia que Jesús significa Dios salva, en hebreo. Por tanto, seguimos en la continuidad de la experiencia de un pueblo donde Dios salva y salva al pueblo en la persona de Jesús. Dios hecho hombre, como decía, Dios tangible, Dios hecho carne, que se puede abrazar, que se puede tocar, que se puede sentir, con lo cual esa experiencia del amor activa todos nuestros sentimientos. Ya no es solamente una creencia abstracta, ya es tangible, ya es humano. Pero la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento contando tradiciones de generación en generación y del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento lo que cuenta es una experiencia del encuentro con Jesús, con el Dios hecho hombre, en forma de predicaciones, de catequesis, de parábolas, de historias en las que en mucha parte hay una historicidad cierta y en otra hay una recreación. Y esa recreación no es falsa, por no ser histórica, porque está revelando una experiencia de encuentro personal con Jesús, con el Dios amor hecho hombre. Por tanto, el autor sagrado no se está inventando nada, sino está contando su experiencia como discípulo de Jesús, su experiencia de encuentro con Él. Y en esa experiencia de encuentro con Él
la cuenta como él la vivió. Y por tanto hay mucho de personal. Tanto de personal que posiblemente, y lo vemos, un evangelista subraya un episodio, otro evangelista subraya otro, y dos evangelistas cuentan de manera distinta episodios comunes. Es decir, episodios que vivieron los dos. Porque cada uno lo cuenta según lo vivió y según también lo necesitaba la comunidad a la que le estaba poniendo eso por escrito. Porque al igual que un evangelista escribe a los paganos, otro escribe a los judíos conversos. Y así, también el público que se tiene delante necesita escuchar de una manera distinta la experiencia de Jesús, para que se le remueva algo. No es lo mismo contar, pues aquí en Higuera la experiencia que estáis viviendo la cabalgata, como contarla en otro lado donde no se sabe nada. No es lo mismo que Concha contara esto aquí a vosotros, muchos de los cuales, quizás todos, habéis conocido gran parte de la historia de Higuera y de la cabalgata, que contarla en otro lugar, donde no hay nombres, donde no se subraya nada, donde no se reivindica nada, porque el público es neutro, no está implicado. Lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento, lo mismo ocurre con los evangelistas. Tanto es así que no todos los evangelistas cuentan los relatos de la infancia de Jesús. Si nos vamos al Nuevo Testamento, tan solo dos cuentan la infancia de Jesús: Lucas y Mateo. Y la cuentan de distinto modo y subrayan distintas cosas. En Lucas encontramos que el ángel se le aparece a María y en Mateo encontramos que el ángel se le aparece a San José en sueños. En Lucas encontramos toda una tradición de esa infancia de Jesús contada de una manera. Y en Mateo encontramos la genealogía de Jesús, todos los nombres de las generaciones que fueron antecediendo para demostrar que era hijo de David, es decir, de la estirpe de David al que se esperaba. ¿Por qué? Porque Mateo escribe a judíos y tiene que demostrarle que ese es el esperado. Y Lucas escribe a paganos. Y por tanto se recrea en otras historias donde, por cierto, la mujer tiene un papel de relevancia en ese Evangelio de Lucas. Y por eso está tan presente en San Lucas la mujer en el Evangelio y el papel que Jesús le da a la mujer en aquella época, un papel totalmente revolucionario e innovador. En esa escena, en ese contar los hechos de esa manera, lo que se está contando es el encuentro con una persona, como os decía. Y en ese relato de la infancia encontramos los evangelios menos históricos. ¿Por qué? Porque ningún evangelista vivió la infancia de Jesús. Pudieron vivir el encuentro con Él, el llamamiento, el discipulado, el final, pero el principio ninguno, porque todos fueron llamados cuando Jesús ya tenía al menos 30 años. Ahí entran en contacto con Jesús. Por tanto, dentro de esta poca historicidad, en el sentido histórico que comprendemos nosotros de la palabra, que tienen estos evangelios, hay mucho de tradición oral y hay mucho de recreación. Quizás esto tiene un sentido para al final llegar yo a las escenas del evangelio aquí en Higuera. Y en eso de recreación, todo tiene una intención. Muere Jesús, resucita Jesús, asciende a los cielos Jesús y comienza la etapa de la Iglesia. Y en esa etapa de la Iglesia comienza el primer conflicto después del Concilio de Jerusalén que tiene la Iglesia, gordo, las guerras iconoclastas, que vienen a decir que a Jesús no se le puede representar, porque en la tradición judía Dios no se le podía representar. Y todos los conversos de la religión judía al cristianismo siguen pensando que ni siquiera al Hijo de Dios, aunque se haya hecho carne y haya estado con nosotros, se le puede representar, ni para recordarlo, ni para venerarlo, ni para adorarlo. Y en esas disputas de iglesia, en esa disputa iconoclasta, al final vence la postura de que se puede representar. Y por eso tenemos nosotros representaciones del Señor en las iglesias cristianas católicas y ortodoxas. ¿Por qué? Porque se dice
que si Dios se hace hombre para que lo veamos y lo toquemos, esa persona que se hace hombre para eso debe seguir en la memoria de la persona y en el contacto con la persona en forma material. Con lo cual, la justificación de que al final se pueda representar escenas, imágenes de Jesús, de la Virgen y de los posteriores santos, viene por el principio de la encarnación. Lo que se ha hecho hombre, para que se vea, se tiene que seguir viendo. No puede volver ahora a formas de ángeles o a formas que no se conocen. De manera que gana la representatividad y la representación. Gracias a esa victoria dentro de las luchas de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, nosotros podemos contemplar hoy las escenas que contemplamos del Señor y podemos, en cierto modo, recrearnos en ellas. Y gracias a esa victoria de la representación pictórica, plástica, nosotros encontramos en el siglo XIII que San Francisco recrea el pesebre. Y de esa recreación del pesebre encontramos nosotros el origen de los nacimientos y de cualquier representación del nacimiento y de la infancia de Jesús. Porque San Francisco, a través de la piedad popular, que extiende a través de toda la orden de los frailes menores en todo el mundo, lleva la contemplación de la infancia, del nacimiento de Jesús. Nosotros el pesebre, el nacimiento, los belenes, se lo debemos a San Francisco. En Grecho, él hace la primera representación de Navidad. Aquella primera vez fue viviente. Y ahí celebran la Eucaristía en medio de un pesebre. ¿Para qué? Para contemplar el misterio del nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. Nada mejor que recrear aquello con la misma fantasía y creatividad que posiblemente he dicho que en la Sagrada Escritura se fue recreando desde la historia sagrada del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en los relatos de la infancia en concreto, para que realmente todo aquello fuese tomando la escenografía que ayudase a participar del misterio al hombre y a la mujer creyente. Y en esa incorporación va mucha recreación. Todos nos alarmamos cuando Benedicto XVI dice que la mula y el buey, ¿dónde están en el Evangelio? Es que no están. Pues nosotros lo tenemos incorporado a nuestra representación del Belén. ¿Por qué? Porque en esa recreación de tradición franciscana fueron metiendo elementos que posiblemente estarían en un establo. Como tampoco aparece en los Evangelios que los nombres de los magos, que no eran reyes sino magos, fuesen Melchor, Gaspar y Baltasar, tampoco. Pero nosotros hemos ido incorporando algo que no hace daño, que no atenta contra la fe, sino que al creyente le ayuda a meterse en el misterio. Siglos más tarde, San Ignacio de Loyola nos deja en sus ejercicios espirituales la contemplación de la vida del Señor. Es decir, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine de tal manera que nos meta en las escenas del Señor, como dirá él en la contemplación del pesebre, como un esclavino, como si dentro me hallase. De manera que tantos y tantos siglos en la Iglesia de tradición ignaciana en los ejercicios espirituales han trasladado a la Iglesia un espíritu contemplativo de meternos en la escena que queremos contemplar y enamorarnos del Señor. ¿Cómo? Pataleando como un niño, escuchando su susurro, escuchando alguna frase de cariño que la madre le haría. Y así, generaciones y generaciones en la Iglesia nos hemos educado en esa contemplación ignaciana que nos transporta al misterio de la Navidad como si dentro nos hallásemos. Dice von Balthasar, un teólogo quizás de los más potentes en la Iglesia desde el Vaticano II, que no tenemos nada que envidiar a los contemporáneos de Jesús, porque a nosotros el Espíritu Santo nos garantiza la inmediatez que ellos tuvieron allí, con la diferencia que en aquel entonces seguramente no se enteraron de mucho.
Y nosotros, siglos más tarde, iluminados por el Espíritu Santo, comprendemos el misterio del que también el Espíritu nos transporta para contemplar. Y así, han sido muchos los santos que, educados en esta tradición de la Iglesia, han contemplado en la noche de Navidad el misterio del pesebre, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Uno de ellos, en el siglo XIX, de 1856, el padre Chevrier. En la contemplación de una noche de Navidad, el padre Chevrier vive una conversión y siente que el niño Dios le dice: sígueme más de cerca y sírveme en los más pobres. Y esa combinación en Antonio Chevrier, beato de la Iglesia, entre el seguimiento más de cerca de Jesús y el compromiso por los más pobres de la tierra, hace que, después de mucho tiempo fallecido, donde no vio su obra espiritual de sacerdote ni siquiera comenzada, en la Iglesia se empieza a formar una familia que se le llama el Instituto de Sacerdotes del Prado. El Instituto de Sacerdotes del Prado son los hijos de Antonio Chevrier, los hijos espirituales de Chevrier, que fomentan en la Iglesia la contemplación de la Navidad, el seguimiento más de cerca de Jesucristo y el compromiso con los pobres. ¿Saben quién era un hijo de Chevrier espiritual? El cura Girón. Él era miembro del Instituto del Prado. Él participaba de esa contemplación ignaciana, de esa contemplación del misterio de Navidad que su fundador, el padre Chevrier, dice a todos sus hijos espirituales que tienen que tener siempre presente: el pesebre, la pobreza del pesebre, el compromiso con los pobres que brota del pesebre, la contemplación de Jesús para seguirlo más de cerca, amarlo mejor e imitarlo. Por eso quería deciros que quizás esa aportación del cura Girón fue tan importante debido a la espiritualidad que él vivía como pradosiano. La contemplación del pesebre en la Navidad, la contemplación del seguimiento de Jesús. Por eso, posiblemente, no podemos preguntarle, ya no está con nosotros, insistió tanto durante su etapa en la representación de la Navidad, de las escenas de Belén, de las escenas de Egipto, de las escenas de Nazaret, en la cabalgata de higuera, que durante tanto tiempo él ocupó un papel tan primordial. Porque realmente, si algo significa hoy, y al menos así me lo ha trasladado a mí, la cabalgata de higuera, es que ayuda a contemplar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que ayuda a contemplar el nacimiento del Hijo de Dios, que ayuda a recrear con toda la fantasía y creatividad que os he dicho que puede que encontremos hasta en la Escritura, a entrar en ese misterio envolvente que desgraciadamente en muchas otras localidades, en muchos otros puntos de la geografía, se ha desvirtuado de tal manera que ya no tiene ningún sentido religioso, pero que lo encuentra desde la fundación, porque celebramos la Navidad, es decir, la natividad del Hijo de Dios. Y eso, gracias a la aportación de tantas personas y a la aportación personal del cura Girón, se mantiene en Higuera. Se mantiene la identidad de la celebración de la Navidad como una celebración cristiana, que culturalmente se asume por cristianos y no cristianos, pero que nos ayuda a los creyentes a vivir el nacimiento del Hijo de Dios, a contemplar ese nacimiento con toda la creatividad y con toda la imaginación que nos regala el Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios y démosle gracias al cura Girón, porque gracias a eso y gracias a su aportación, la cabalgata de higuera sigue manteniendo las escenas de la Navidad que nos ayuda a los creyentes a poder vivirla con un sentido más profundo. Muchas gracias.